Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la presentación de este libro Hilaturas, hebras arquetipales, el mito en psicoterapia de Magalí Villalobos. Queremos agradecerle a ella y a la editorial Sirena de los Vientos que haya querido presentar este libro aquí y a ustedes la presencia. Así que les paso las palabras a los presentadores del libro. Muchísimas gracias a la librería por darnos este espacio para podernos encontrar y compartir con quien es para todos nosotros, para todas nosotras, una persona entrañable. No solo por su saber, no solo por su cabeza, sino por su inmenso corazón. Hoy os invitamos a adentraros de la mano de Magalí Villalobos en su obra Hilaturas, hebras arquetipales, el mito de psicoterapia, en la que teje desde lo que no se ve hacia su manifestación en lo visible. Voy a leer brevemente el currículum de Magalí y luego de Ricardo, que la presentará. Magalí nace en Caracas en el año 1951, es una niña, es médico cirujano desde el año 1976 por la Universidad Central de Caracas, Venezuela, posgrado en psiquiatría. Ejerció durante 40 años la docencia pública y privada de materia en mitología griega y psicología arquetipal en Caracas. Es docente y supervisora de posgrado de psiquiatría para psiquiatras y psicólogos clínicos del Hospital Universitario de Caracas. Supervisión de casos clínicos y docencia con los alumnos en formación para ser analistas junguianos en Caracas, Bogotá, Colombia, Quito, Madrid y Barcelona. Colabora con la revista venezolana de psicología de los arquetipos, volumen 3. Es miembro de la IAP, Asociación Internacional de Psicología Analítica. Es miembro activo de la SBAG, Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, y es autora también de Apuntadas, cuadernos de mitología griega y psicología arquetipal, que fue publicado en el año 2004 en Venezuela y que fue reeditada por nosotros, por Sirena de los Vientos, en España en el año 2023. Lo que hemos hecho es retomar la obra de Magalí para que del público reducido que tenía pueda encontrar un eco más amplio y pueda llegar también a la comprensión de la importancia de la mitología, no solamente por el desarrollo arquetípico, por el desarrollo de imágenes y por su capacidad simbólica, sino porque también en la psicoterapia vemos la importancia de esa conexión entre lo mítico y los personajes que pueblan el panteón de nuestra psique. Junto a Magalí Villalobos, el psiquiatra y psicólogo Ricardo Carretero nos acompañará en el acercamiento a esta obra. Ricardo es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, especializado en psiquiatría. Ha sido profesor de psicopatología, psicoterapia y psiquiatría en las universidades de Roma, Madrid y Baleares. Es miembro del Comité Científico de la Revista de Psicología Analítica de Roma, profesor de Teoría General de los Complejos y Psicopatología para el Máster de Psicología Analítica de la Universidad Ramon Llull y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis La Psicología Analítica o el Arte del Psicólogo, del Diálogo, psicoanalista titular y supervisor de la Sociedad Española de Psicología Analítica, SEPA, y posteriormente del Instituto Carl Gustav Jung de Barcelona, fundador y director del Centro de Psicoterapia Metaxú de Palma de Mallorca, y es impulsor de seminarios de arte y psicología profunda, y es el traductor del libro de Mario Trevi, Metáforas del símbolo, en la editorial Antropos. Para mí es muy importante presentar a Ricardo porque es el fundador y director, o es el director, editor, también eres fundador, socio fundador. No, el fundador fue Juan, y justo el primer libro, después ya me apunto. Bueno, pues director y editor de la editorial Traducciones Junguianas, a través de la cual nos ha aportado obras de autores junguianos tan fundamentales como Erich Neumann y su obra Los orígenes e historia de la conciencia, y títulos de varios autores italianos como la obra Pauli y Jung en el año 2019, donde la física y la psicología profunda se dan la mano. Y que haya una relación tan cordial entre dos editoriales junguianas me parece que es algo extraordinario. Nos ponderamos, nos apoyamos y sobre todo
nos queremos, y me invitó a presentar una obra maravillosa sobre la psicología y la poesía en el Ateneo de Madrid, y fue para mí muy entrañable poder compartir este puente entre dos editoriales que ahondan en lo mismo, el aportar al público todo el gran conocimiento y la gran importancia de la obra de Carl Gustav Jung a través de los diferentes autores que han ido desarrollando su obra, a veces con crítica, a veces en la misma línea, pero siempre construyendo puentes, porque creo que la crítica es muy necesaria, sobre todo para ir renovando conceptos que se van quedando anquilosados en la coordenada tiempo y espacio. En ese sentido, estoy muy contenta no solo de presentar a Magali, sino también de hacerlo junto a mi compañero editorial Ricardo Carretero. Es autor él también de diferentes libros: Terapia junguiana y posjunguiana, Perspectivas de psicoterapia dialógica en el año 17, Símbolo, creatividad y metáfora en el año 22, El alma poética de la psicología en el año 23 y La vuelta al mundo interior en 50 días, publicada por la editorial Traducciones Junguianas, que está muy recientito. Entonces iremos al bautizo en breve. Los síntomas responsables de gran parte de nuestro sufrimiento pueden entenderse como voces que buscan ser escuchadas. Son las voces de realidades arquetípicas, de estos dioses que, como señala Hillman, autor fundamental de la corriente también en la que está Magali, corriente arquetipal, en su obra Rimaginal, la psicología intenta irrumpir en la consciencia. Para el fundamental autor de esta escuela, James Hillman, la mitología es la psicología de la antigüedad y la psicología es una mitología de la modernidad. Es a través de la imaginación como penetramos en las raíces del mito y los actualizamos en nuestros dramas del diario vivir. Los mitos, lejos de ser meras narraciones destinadas a cautivar la curiosidad humana, son acontecimientos maravillosos. Permanecen vivos en las ideas, fantasías y sueños del ser humano contemporáneo. Aunque su presencia se halle oculta, quien mira con suficiente profundidad puede percibir cómo esa realidad mítica sigue manifestándose. Ese es el ojo profundo de Magali Villalobos. Esa es la mirada de la maestra quien, como guía, nos abre el umbral hacia una lectura activa de mitología griega y de psicología arquetipal para ayudarnos a manejarnos con el lenguaje universal de las emociones. La autora nos lleva a un viaje arquetípico. Arquetipos que son fuente de vida interior en un perpetuo fluir desde las profundidades y que hacen que la autora sienta lo real eternizado y que haya dedicado su vida a los tonos y matices distintos de la trama mítica que nos descubren facetas de nosotros mismos. Como ha expresado Magali, los mitos son un susurro de la divinidad, verdades musitadas a los oídos de los antiguos que nos transmiten verdades esenciales. Conocer los mitos es saber de nosotros y de nuestro mundo psíquico. Es el material, patos o movimiento psíquico que llevamos a psicoterapia y lo hacemos destino. Y en ese quehacer terapéutico descubrimos un mundo de imágenes con las cuales hacemos vida, develamos misterios y así una manera de ser, de estar, una experiencia de vida, una trama de fantasías y realidades. El psiquiatra Mario Sainz dice en el prólogo a la obra que hoy presentamos: cada vez que un paciente, la obra que hoy presentamos, que se llama Hilaturas, el mito en psicoterapia. Por lo tanto, el psiquiatra Mario Sainz dice, hablando del mito en psicoterapia: cada vez que un paciente se reconoce en las huellas de Perseo, de Orfeo, de Narciso o de Ariadna, no solo recuerda una historia, sino que recuerda que su propia historia también puede transformarse. Porque el mito, como un telar invisible, entrelaza lo personal con lo eterno, y en ese tejido, lo que fue herida se convierte en hebra de vida. Trabajar con mitos en psicoterapia
Es adentrarse en un territorio donde la historia personal y la memoria arquetípica se entrelazan como hilos de un mismo telar. El mito se convierte en puente vivo entre la experiencia íntima del paciente y las imágenes primordiales que habitan lo inconsciente colectivo. En ese encuentro, las figuras simbólicas actúan como espejos y guías que iluminan lo oculto, revelan la trama invisible de los conflictos y ofrecen formas nuevas de nombrar lo innombrable. En cada capítulo del libro se tejen hebras arquetipales, se configuran imágenes míticas emergentes como puertas simbólicas hacia lo inconsciente. En psicoterapia, esto facilita un lenguaje profundo que supera lo racional y conecta directamente con imágenes transformadoras y sanadoras. El mito abre un espacio donde el alma se vivifica, teje un lenguaje simbólico que envuelve lo doloroso sin herirlo de nuevo, que permite acercarse a lo traumático sin quedar atrapado en su literalidad. Como un mensajero de las profundidades, el mito ofrece imágenes que dan forma y voz a los complejos arquetipos, transformando la herida en relato y el relato en sentido. En conjunto, los diferentes capítulos del libro, con su sabiduría y riqueza imaginal, nos muestran los mitos antiguos como herramientas terapéuticas vivas, habilitando procesos de individuación, conciencia simbólica y transformación interior. Escuchar las palabras de Mario Sainz, igual que cuando se escucha las palabras de Ricardo Carretero, para mí es un terreno familiar, conocido y querido, porque son poetas, porque como yo habitamos la metáfora, su símbolo, su dimensión profunda y su constelación en esa palabra que a veces asusta en la página en blanco, pero que nos acoge como un vértigo, como un látigo y nos ayuda a manifestarnos. Con esta breve introducción al acto de hoy, les doy nuevamente las gracias y doy paso a estas dos figuras, a estos dos talentos, a estos dos talantes, para que nos ayuden a presentar la obra Hilaturas, hebras arquetipales, el mito en psicoterapia. Dos Muchas bailarines gracias. también. De tango, de tango. Compañero de baile. Compañero de baile. Muy bonito. Bueno, muchas gracias a todos por estar y gracias a la editorial Sirena de los Vientos y a Andrea Luca, que es el alma motora junto a Nieves de tamaña proposición. Creo que se ha cubierto un espacio importante en esta editorial. Creo que se requieren más editoriales indianas, distintos cortes, distintas perspectivas, distintos acercamientos, sobre todo porque yo pienso que desde 1907, cuando sacó ya Jung su psicología de la demencia precoz y habló de los complejos psíquicos, a partir de ese momento y puso un ejemplo como que esos complejos están en cada uno de nosotros y lo único que cambiaba de caso a caso entre una persona normal, que decía él, una neurótica y una psicótica, era la intensidad de inervación de los complejos. A partir de ese momento es obvio que se abre un hueco de conocimiento que tiene que ser rellenado. ¿Qué son esos complejos? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿De qué van esos complejos? En ese sentido, desde 1907, yo creo que se abren dos caminos muy diferentes y a la vez en paralelo. Yo creo que formamos parte, digamos, de esas dos corrientes aquí, mi querida Magali y yo, ¿no? La corriente arquetipal, que indaga en los complejos desde la vertiente de lo conocido desde siempre y desde lo muy antiguo, cosa que comparto plenamente. La psique es antigua, la psique vive una modernidad, pero está atrapada por conocimientos y condiciones que van mucho más allá del momento del nacimiento. Estamos habitados por las corrientes míticas, digamos así, y después hay una corriente diferente que, digamos, es de tipo crítico-cultural, la corriente que inaugura Trevi, digamos, y de la que unos compañeros y yo, digamos, somos exponentes. Navegamos, yo diría que en paralelo, no con la noción de arquetipo,
sino por la cuestión del complejo cultural, que también nos sirve de puente entre los arquetipales y los no arquetipales. Total, que se ponen nombres y etiquetas para hablar de esos complejos y de cómo ensanchar el conocimiento de esos complejos para que seamos nosotros, los terapeutas, sean los pacientes, encuentren una respiración y una lectura de lo que les ocurre más allá del instante en el que ocurre, para que puedan comprenderse en el tiempo y puedan comprender los condicionantes que a lo largo de la historia nos vienen acarreando problemas y también grandes aventuras, no solo problemas. El libro en cuestión, que viene a seguir el anterior de mitología, y nos metemos un poco más a rastrear complejos muy cercanos ya. Narciso, Narciso está, es difícil no encontrar una referencia a Narciso en cada uno de nosotros, sea en un plano o sea en el otro. Aquí está indagado en muchos planos, pero ¿cómo estar al margen del mito de Narciso? Me pregunto, ¿quién puede estar al margen del mito de Narciso? O quizá no sabemos que estamos atrapados. Narciso tampoco sabía cuáles eran los condicionantes, nunca supo de los presagios de la madre, nunca supo de la violencia de Céfiso sobre la madre, el Iríope, y no sabía por qué no era capaz de contactar con los seres humanos con normalidad. ¿Por qué esa retracción? ¿Qué era ese presagio que después Tiresias había administrado, dándole la infausta noticia de que su hijo, del Iríope, Narciso, tendría una vida larga, siempre y cuando no se conociera a sí mismo? Terrible, pero a su vez humana situación, porque el Iríope no puede contar sus tribulaciones o no es capaz a su propio hijo, y por tanto no recuerda que todos tenemos materia ignota en nosotros mismos, que nuestra psique habita lugares ocultos que requieren conocimientos del tipo de los que nos ofrece aquí Magali. Magali nos ofrece una extensión de elementos desde Narciso, pero el complejo paterno lo explora el Sénex, el Puer, cosas tocadas apenas por Hillman, pero con una voz un poco que yo diría que la señala de forma muy particular a Magali, que es la comprensión de los mitos. Es como si ella los comprendiera más fácilmente que, por ejemplo, Hillman. Hillman habla de ellos, es muy bravo, es rapidísimo, es una centella haciendo asociaciones, pero comprensión de la trama, aquí la Entonces, yo quería, aparte de esta señalación de la riqueza enorme y variedad de riquezas que hay en el libro, hacer alguna pregunta, un poco un coloquio con ella, porque a veces la cuestión de los temas que tienen tantos planos, esto puede servir a un lector que nada tiene que ver con la psicología, por ejemplo, fácilmente, es fácil de leer, como los comprende también, pues, y se expresa también, pues salen perfectamente coloreados. Usa varias fuentes como si fueran una, que es ella, la fuente que conjunta las fuentes, y lo hace todo así, fácil para que comprendamos la riqueza sin quitar ninguna complejidad, viendo el lado oculto de cada mito, de cada aspecto, viendo la parte demoníaca, la parte negativa de lo femenino, viendo todo lo que hay en el ser humano, ¿no? Y entonces yo la pregunta es, aparte de que esto es prácticamente una psicopatología mitológica, tiene también valencias probablemente terapéuticas. Y cuando digo terapéuticas, lo digo en el doble sentido de la cura a dos que yo he propuesto desde el principio como visión de la psicoterapia, y por tanto que atañe por igual a que podamos conocernos nosotros como terapeutas y podamos ayudar a que se conozcan los pacientes, ¿no? ¿De qué manera puede o de qué manera tú recuerdas que esto recala en el nervio vivo de la terapia? ¿De qué manera, aparte de que no, ya al señalar de bañarte a ti, tú ya tienes un modelo de comprensión que
estela y lo usas con los pacientes. Pero, ¿tú cómo dirías? Hay algunos pacientes que este libro entra más fácilmente en los libros, en el contenido, en otros, ¿qué psicopatología hay más cercana a todo eso? Bueno, lo primero que, aunque está llamado o señalado como el mito en la psicoterapia, realmente esto nace de todo un movimiento que no eran psicoterapeutas, porque los cursos eran de todo tipo. Venían psicólogos, venían psiquiatras, venían literatos, venían amas de casa, venía cualquier gente que estaba conectada con el tema. Entonces, no estaba focalizado como para la psicoterapia, aunque luego cuando organizamos el material, ya se podía entonces, como bien lo señala Sirena de los Vientos, el mito en la psicoterapia, ¿no? Y lo podemos utilizar los psicoterapeutas para ello. Pero que es un libro que no solamente es para los psicoterapeutas, No. Lo puede utilizar cualquier otra persona porque está hecho como fueron todas las clases, que no era una mitología, vamos a decir, teórica, escolástica, o sea, que había que buscar los temas en las bibliotecas, ni mucho menos, ¿no? Era una cosa cotidiana y de cocina, de casa, o por lo menos así lo sentía, lo vivía, y mucha gente también pues se conectaba desde allí, ¿no? Ahora que después como psicoterapeuta podemos también tomar todos estos elementos, me parece además fantástico, ¿no? Porque es una gran ayuda, o para mí lo ha sido, poder ir captando estos arquetipos o estas imágenes que van conformando y que entonces, bueno, nos ayudan en muchos elementos que lo contienen, pues todo el arquetipo, para verlo en el paciente y entonces embellecerlo, porque vamos ampliándolo con Claro. todo el cuento, pues, ¿no? Claro. Entonces, bueno, traer los cuentos también nos pone en contacto con una realidad más íntima, Quizás un puente de lenguaje también, un puente del lenguaje. ¿no? Para que la psicoterapia pueda fluir a través de un conocimiento intermedio que nos atañe a ambos por igual, ¿no? Y claro, cuando coges Medusa, por ejemplo, pues Medusa allí, Medusa aquí, la Medusa entre nosotros, ¿no? La Medusa del proceso, la Medusa de la psique de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo esto recala como lenguaje que facilita el lenguaje. La medusa es la psicopatología, la locura. Exacto. O sea, toda esa, digamos, amplitud de posibilidades y de elementos que cada uno de los personajes tiene, ¿no? Entonces, bueno, me pareció de una riqueza y además como una necesidad de compartirlo para que todos también tuvieran esa posibilidad en la vida, porque no es nada más en la psicoterapia, es la vida misma, ¿no? Exacto. O sea, es la madre con los hijos, o es los compañeros y los amigos. Es como una vez estaba en un bar y hablando con la persona que servía. Bueno, era un psicoterapeuta realmente, ¿no? Y nos pusimos a hablar de mitología que había estudiado en una escuela. Era insólito porque era un pueblecito perdido en el país, que uno no podía entender que ese maestro le hubiera podido dar mitología a ese barman, ¿no? Y él sabía muchísimo. Y así yo le decía, bueno, tú eres dentro de este bar un psicoterapeuta, así como en las madamas de los burdeles, que son unas tremendas psicoterapeutas, y de que captan sin haber estudiado mitología ni psicología, captan estos elementos, y a mí me parece fundamental y maravilloso, ¿no? Entonces, que no es nada más un material para el psicoterapeuta, sino para la vida misma, como decían por ahí, ¿no? Y la cuestión geográfica, la mitología griega, Venezuela, López Pedraza, con sus viajes, Magali, la escuela venezolana, la mitología griega de nuevo. ¿Qué hay en ese viaje entre esos mundos que se encarnan tan fuertemente? Quiero decir que desarrollos de la mitología griega como los que habéis hecho vosotros
pues allá en Hillman y tal, pero ese desarrollo de aquí es un gran desarrollo. Bueno, López Pedraza, que digamos el que me inicia, ¿no? Cuando yo conozco a López Pedraza, me fasciné, me poseyó, etc. Todo esto de este personaje que lo mencionaba ahora en las palabras que iba a comentar. Él daba clases en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, entonces yo me colaba en las clases, Marina. No solamente yo, se colaban cientos de personas, fue una cosa que se salió de carril. Y bueno, López Pedraza fue un personaje que dentro de la Escuela de Letras y luego muchos psiquiatras se fueron conectando, fueron yendo a todas estas clases y bueno, como yo estaba en estado de posesión, dije, yo también voy ahora en otros niveles que no es la Escuela de Letras, de la Universidad Central de Venezuela, empecé a hacer estos cursos que eran como más domésticos, pero que eran muy, para mí fueron muy ricos. Y bueno, el porcentaje aquí de personas que fueron a estos cursos, bueno, yo diría que casi el 100%. Bueno, y así fue pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, se fue cocinando todo esto, ¿no? Y uno de los elementos fue cómo nos fuimos metiendo dentro de lo cultural, ¿no? Con todo este tema. O sea, vamos a ver qué pasa con la música. Entonces vamos a entrarle en boleros, los arquetipos que nos iban dando los boleros, o después los tangos. Entonces mucha gente se enloquecía con esto, y se fueron un grupo a Buenos Aires a bailar tangos y a estar en contacto con los tangos, por allá también había gente de tango. O sea, se fue dando todo un movimiento que, así como yo estaba poseída, pues yo también creo que le fui pasando el estado de posesión a muchos, ¿no? Entonces, bueno, las clases eran realmente, bueno, para mí eran fantásticas, ¿no? Y bueno, no llenaba tanto como llenaba López Pedraza en la universidad, porque eran espacios más pequeños, pero la idea no era tanto, sino lo que nos daba allí la situación, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo la pasaba muy bien, realmente, y sentía que había transmisión de estos elementos, ¿no? De que la cosa arquetipal no es buscar un texto, que son entonces pesadísimos, digo yo. Yeah. Menos mal que hay traductores que entonces suavizan los textos. Pero, bueno, digo, primero eran unas tesis, ¿cómo llaman? Esos escritos, los llaman tesis, escritos, ¿qué dices tú? No, Mecanografiado, sí, era una cosa totalmente doméstica, pero codiciada. Esténciles. Entonces, bueno, codiciados, todo el mundo los quería y toda aquella cosa. Y entonces, ante esa insistencia, se hizo un primer libro pequeño de hilaturas, hebras arquetipales, como se llamó el primero. Segundo y tercero, que entonces están compilados los tres en este texto que nos trae Sirena de los Vientos. ¿Sí? Entonces, como ella pone, Sirena de los Vientos, colección Jung Despertar, conciencia, yo creo que ahí nos despertamos todos. Nos despertamos en esta línea, en este recorrido. Entonces, por ahí la cosa. Sí, quizá el mito es como una especie de espejo, pero no concéntrico, sino circular. Es decir, nos espeja a nosotros, espejando a su vez al otro, ¿no? A otro que puede ser parecido a nosotros, ¿no? Como Dédalo o cualquiera de los que caen, ¿no? Este espejo que nos comunica y que por tanto hace imagen y lenguaje toda la vez, estos cuentos que aquí se cuentan, que se cuentan de esta manera que ella llama doméstica, pero no hay ninguna bajada de nivel en el carácter doméstico del texto. Es un texto bellamente escrito, no solo comprensible, sino bellamente escrito, y que ayuda a estos cuentos. Ahora que se acercará la Navidad, pues a lo mejor tenemos que volver a contar algunas cosas, a coger
un trozo del libro, leerlo en voz alta entre varios, ¿no? Y volver un poco a indagar a ver qué nos sugiere. Yo aprendí mucho de la señora que me iba a planchar la ropa, mi planchadora. Entonces con ella aprendí de que no había que ir a la universidad para entender todo, porque esta señora entendía todo, ¿no? Yo aprendí muchísimo de, cuando ella planchaba, yo hablaba con ella y resulta que la señora era tremenda terapeuta. Ella captaba el elemento arquetípico de la cuestión. Entonces, bueno, mucha de esta gente que estamos hoy aquí compartimos pues todos estos elementos y nos confrontaba también muchas veces, ¿no? Los materiales, ¿no? Entonces, bueno, como ponía por ahí también, bueno, fueron muchos colores, olores y sabores los que fueron moviéndose con todos nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad que yo estoy muy contenta además de que salga ya un libro redondo y gracias pues a Sirena de los Vientos, por supuesto, que bueno, que confió en esto, ¿no? Mi planchadora y Sirena de los Vientos. Tienes que recomendarme a tu planchadora. Tiene. Bueno, yo hice una cosita pequeña que estaba diciendo, pero quería puntualizar alguna cosa acá. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir al alumbramiento de Laturas. Comienzo por agradecer a Andrea Luca, directora de la editorial Sirena de los Vientos, y a Nieves Muela, pivote de los vientos, ¿no? Así lo siento yo desde lejos. Pivote de los vientos. Ellas confiaron en estas legislaturas y se da a luz este libro que hoy traemos con un trabajo de parto prolongado que tengo entendido que ha sido este nombramiento. Con él nos acercamos a los misterios de la psique y vamos integrando nuevas metáforas que tejemos en un maravilloso tapiz que es nuestra psique. O sea que la imagen del telar nos está dando todo el movimiento del alma, el movimiento psíquico, o como dicen los americanos, el soul making, palabra pues que traemos, frase de Hillman. Este viaje inicia cuando conozco a Rafael López Pedraza, quien impartía clases de mitología en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Un hombre telúrico con una imaginería maravillosa de la cual fui poseída. Los dioses y sus mitos me invadieron, tomaron sitios en mi psique y me empujaron a conocerlos, estudiarlos y transmitirlos usando una ecuación que me invitaba. Dicha ecuación era, como ustedes tanto lo oyeron, horas, culo, sillas. Era la única manera de entrarle a todo esto. Hace ya unos cuantos años comencé a hilar y compartir estas hebras con amigos y alumnos que se acercaron a este telar donde resonamos, reflexionamos e integramos nuevos sabores, colores y olores y fuimos tejiendo una urdimbre secreta y compartida. Descubrimos muchos contenidos de lo que se ha denominado la sombra, término junguiano que describe lo oculto, lo desconocido. Por supuesto que cuando nos conectamos con ello nos produce pues, mucho movimiento psíquico y mucho dolor, puerta a la individuación o concientización de nuestro lado perverso y escondido. Ello era desconocido por el público y ese colectivo empezó a llamarme Cruela, que es como Cruela. De hecho, mi correo electrónico se llama. Estos fueron los primeros pasos para sacar un pequeño tomo con pocos temas que de manera artesanal se dio a luz gracias a Marilena Gutiérrez, artesana, que aguijoneó para que esto ocurriera, quien trabajó arduamente como partera para dar a luz a todos estos tejidos e hilados. Se arriesgó hasta conseguir el tejido culminado, atravesando las complejidades que se presentaron. Fueron muchas las ayudas de esas hiladas. Son varios nombres, integrantes de ese gineceo, espacio femenino, hasta que salió del horno imprenta. Las clases se fueron intensificando y complejizando, ya que la urdimbre era la psique humana. Este trabajo nos movía a las profundidades del alma y en ese tejer materiales
conscientes e inconscientes que iban apareciendo, encontramos historias de nuestro linaje, familias, país, de nosotros. Trajimos al telar y vivimos experiencias con la poesía, literatura, la ópera, el teatro, la música, boleros y tangos particularmente, ¿sí? Y la política, también nos metimos en política, pero no quería como tratar las cosas en el país, que me agarraran este papel y ya iba a pensar, ¿no? Entonces, fíjese, fascinante fue recorrer y vivenciar los mitos de ayer, hoy y siempre, con humor y amor. Fuimos escarbando, manoseando, curioseando en los misterios de la psique y las similitudes con la vida y vicisitudes de los dioses, la confrontación con lo que no podemos controlar, lo desconocido, lo que nos invade, los cambios que vamos experimentando, transitando por esos telares, metáforas del espacio interior, por esos mundos míticos maravillosos, contradictorios, imponentes y sombríos. Así entiendo el mito de la psicoterapia, como bien ha subtitulado Andrea este libro de hilaturas. Con estas hebras arquetipales, la vida conforma un tejido entrelazado de nuestra mortalidad, nuestra humanidad, la vida y la muerte. Y ese tejer responde a la necesidad psíquica de hacer psique, vivir nuestro destino trágico. Como dicen los maestros de la psicología arquetipal, estar en el alma es vivir las fantasías de todas las realidades y la realidad de las fantasías. Estas vivencias conforman un tejido de silencios y sonidos, de espacios de luz y sombra, honrando y reverenciando la epifanía de Anarquía, que es la necesidad del alma de tejer. Todos tenemos ese algo que pide ser vivido, que se encuentra presente antes de que pueda hacerlo, como imagen inconsciente que se hará consciente en el tiempo que corresponda. Ese algo es un daimon, una fuerza misteriosa que guía nuestra vida. Tejemos con las moiras nuestro destino, y en ese andar de la rueca se dio la artesanía tropical, dando formas que hicieron posible la traducción de hilos y hebras confusas, intrincadas y embrolladas, usando las artimañas de Ulises, surciendo y entretejiendo, y el tejer y destejer de Penélope, todos los hilos torcidos. Llegando hoy a ustedes estas hilaturas, gracias a esa mensajera de pensamientos que va marcando el rumbo de los vientos. Gracias a todos por acompañarnos. Cuando Magali dice que ha sido un parto para nosotras, para Nieves y para mí, se refiere a que hemos hablado durante este verano, porque teníamos 7 libros que sacar desde primeros de verano hasta final de año, que son muchos libros, y no pensábamos sacar hilaturas hasta el año 26, pero este aquí, la maestra dice voy para Madrid. ¿Y qué hacer con Magali en Madrid sin acogerla en forma de libro? Entonces nos pusimos a trabajar y ha sido, pues, porque los que nos dedicamos a esto sabemos el trabajazo enorme que tiene cada libro, las correcciones, los tiempos y sobre todo en verano, que cuando achuchas a los que trabajan en esto en verano te dicen, pero que estamos de vacaciones, ¿no? Y ha sido el quererla acoger también en forma de libro, donde las páginas se han convertido en hebras y donde el latido pues, se ha convertido en esta reunión. Ha sido un parto veraniego, pero creo que Magali lo merecía. Por supuesto, a Sirena de los Vientos y a Nieves. Sin Nieves no sería posible Sí. la editorial. No. Ella no quiere dar la cara, pero sin ella esto sería invisible. Por eso ni el pivote, ¿no? Además, nosotras no vivimos de la editorial, tenemos nuestros propios ingresos. Vivimos para la editorial. Y la
la cosa cambia notablemente. Bastante. ¿Hay alguien que quiera hacer? Yo quería comentar algo. Sí. Cuando Magali estaba hablando de esos encuentros. Habla más alto, Carmelita. Ok. Que quería comentar que cuando Magali estaba hablando. Ven aquí, ponte aquí en mi sitio y yo ahora me vuelvo a sentar para que te oigan. Porque si no, no te van a oír. Como estén un poquito como yo, no te oyen. Que cuando Magali estaba hablando de los encuentros, yo fui una de esas que se encontró con las personas que estaban ahí con Magali, sin querer tocar, tocando a profundidad a todos nosotros, a mí, y de allí salían cosas como remodelaciones de casas, divorcios, recuerdo del único amor reconocido en esos seminarios, y para después declarar, querer olvidar ese recuerdo. Unos que también nos metimos en la escritura sin saber nada de la escritura, en la poesía. Entonces yo creo que efectivamente una de las cosas maravillosas de la psicología profunda, de la psicología arquetipal, es esto que dijo Magali, ¿no? Es la vida misma, ¿ok? No es una teoría que solo hay que leer para entender, sino que hay que comprenderla desde adentro también, desde adentro para afuera. Y bueno, a mí especialmente me tocó a profundidad. Gracias, Magali. Bueno, como decía aquí mi compañero de baile, bueno, lo que esto produce, ¿no? O sea, que traer este cuento mítico, resulta que tú también tienes un brazo de narciso, o qué sé yo. O sea, y se te mueve entonces en tu psique el cuento. Y te mueve como a buscar un novio o a soltar el que tienes o lo que fuera. Esto que tú decías ahora, pues, te cambia la vida. Sí, es el lenguaje de las emociones, el lenguaje del El alma, lenguaje ¿no? del alma. Y ocurre en esos encuentros sin querer queriendo, ¿no? Como decir. Pero ocurre no superficialmente, ocurre profundamente. Pues de estos testimonios el libro, ¿no? No es fácil que ese tipo de encuentros tan vívidos se puedan conformar en ciertos libros estables, ¿no? Y creo que los dos libros que se han publicado en Sirena de los Vientos dan buena cuenta de esos seminarios y reúnen incluso para un público que nunca ha estado en esos seminarios, también todo ese conocimiento que en aquel momento se dio en ese Caribe poseído por Grecia, ¿no? Sí, más o menos, que pasó y que a los que estábamos al otro lado, incluso para conocer los mitos, como necesitábamos comprender, lo primero que hicimos fue leer a un cubano venezolano como Hermes y sus hijos, ¿no? Por ejemplo, el primer libro que leo yo de esas características. Y lo leíamos como no sabíamos qué leíamos, tipo eso, venezolano, cubano, pero mitos griegos, no estábamos ahí en medio, necesitábamos todos comprender un poco de cerca lo que nos ocurría, digamos así. Y más lejos era el exponente que más cerca se nos hacía. Esto yo creo que es una extraña situación, pero yo cuando quiero hablar de algo en serio, de lo que me ocurre, bajo de nuevo de los árboles a la sabana y empieza la acción, ¿no? Ahí empieza una acción y más lejana es que más cercana se me acontece, ¿no? Así es. Pero tenemos aquí, Marina, por ejemplo, ¿no? En estos momentos de los inicios en la Escuela de Letras, ¿no? De Rafael López Pedraza, es una cosa, ¿verdad? Monumental, una cosa telúrica,
lo sentía de esa manera, ¿no? Los viernes a las 5 de la tarde en la 207. Así es. Se llenaba de gente porque, bueno, pues es que, bueno, uno se contagiaba, Magnético. magnético. La gente parada, sentada en los pisos, o sea, Sí, bueno, La yo multitud. jamás tuve otro sitio que el piso, porque claro, bueno, era si una llegaba niñita. tarde, lo que tocaba era piso. Sí. Pero es que llegar tarde significaba llegar un cuarto de hora antes de que empezara. Eso ya era llegar tarde. Así es. No, no, fue maravilloso. Bueno, A López le debemos mucho, Muchísimo. mucho, Sí, señor. mucho. Inés, ¿le das los cuadernitos? Yo no soy, yo no estudié psicología, yo soy de letras. Y para mí, o sea, Magali habla como médico y como psiquiatra, y ustedes hablan como psiquiatra. Yo hablo como, por lo que le diré como del mundo de las letras. O sea, la imaginería que abrió López en esa escuela de letras, el mundo de los mitos leídos como literatura, pero como imágenes, fue algo, o sea, para mí fue fundamental. Para mí fue fundamental. Porque fue una manera de leer en la literatura. Así es como yo lo veo, una manera de leer en la literatura. Y lo podemos extender a la psicología. Claro, entonces, claro, para mí fue la literatura, para ustedes es en la psicología. Pero siempre es el punto de partida más o menos lo mismo, que es la imagen. La imagen vista desde el alma. Él no fue psiquiatra, pero era un psicoterapeuta ejemplar, amplísimo, todo el movimiento que él podía captar de La la intuición imagen de del alma, López ¿no? era de López. Intuición. O sea, sonaba. si no hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta más y ya. Ya, que lo que quería que pasara por alto, pues el arte, cuando íbamos a Altamira, que estaba López y daba las clases de arte de Tiziano, Velázquez, por lo menos mi experiencia cuando vine aquí al Prado, vi los cuadros otra vez de otra manera. Pero claro, la lectura, y ojalá pudiéramos tener ese material algún día, Sí, porque la lectura que él hizo de 5 pintores fue Ajá. algo brillante. Bien, vale, Y eso los está- aportes tuyos, pues. Eso es lo que ¿en qué libro de Pegasus es? un seminario, eso no está en los libros de No, Pegasus. eso lo publico. Se no están publicados. Que va, que no nos jugamos a la carta. No, uy, no. Si lo quieres publicar. No, eso es una broma. Bueno, pues nosotras preparamos con cada libro un cuadernito, porque siempre es muy bueno cuando llega esa imagen, cuando llega esa inspiración, cuando llega esa idea, al tiempo de la lectura, ir apuntando. Entonces, he traído los que hemos traído, no sé si cada vez que compren ustedes un ejemplar, pues cogen ustedes o les doy yo un cuadernito y con su superbolígrafo se lo puede dedicar aquí. Magali. Si no hay alguna otra cosa, pues Bueno, Súper bonito. muchas gracias. Bueno, ahora es el momento.